Día 4. Señales espirituales, cuando Dios lo prepara todo para que usted dé un nuevo paso o tome una nueva dirección, siempre será continuación de lo que Él ya ha estado haciendo en su vida. No siempre las circunstancias son malas, a veces son circunstancias para tomar decisiones. La mayor dificultad no necesariamente tiene que ser el escoger entre algo bueno y malo, sino entre lo bueno y lo mejor. A menudo se presentan varias opciones que parecen ser todas buenas. En situaciones así debe decir con todo su corazón, Señor, cualquiera que sea tu voluntad, la haré. Cualquiera que sea el costo y cualquiera que sea el ajuste que tenga que hacer, hasta donde pueda conocer mi corazón, me comprometo a seguir tu voluntad, Señor, la haré sin importar lo que a mí me parezca. Tiene que decir esto al comenzar a buscar la voluntad de Dios. De otra manera usted no está diciendo, hágase tu voluntad, sino, hágase tu voluntad siempre y cuando no contradiga la mía. Si se niega a hacer lo que el Señor le ordena, entonces Él no es su Señor. Si en realidad es su Señor, su respuesta siempre será afirmativa. Al tomar decisiones, siempre empiece aquí. No prosiga mientras no pueda decir sinceramente, lo que quieras de mí, Señor, lo haré. Sí, Señor. Señales materiales de encuentros espirituales. Cuando Israel cruzó el Jordán, Dios le dio a Josué las siguientes instrucciones: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles, diciendo, tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Josué 4, 2-3. Estas piedras servirían como señal para los israelitas. Josué explicó, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras?, les responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Versos 6-7. Estas piedras les servirán de señal. Las piedras servirían para recordar un acto poderoso de Dios a favor de su pueblo. En muchas ocasiones los hombres construyeron altares o monumentos como un recordatorio de un encuentro significativo con Dios. Seleccione una de las siguientes personas. Lea sobre su encuentro con Dios y luego conteste las preguntas que siguen. Responda creando una nota _Noé, Génesis 6-8 Moisés, Éxodo 17, 8-16 o 24, 1-11 Abraham, Génesis 12, 1-8 o 13, 1-18 Josué, Josué 3, 5-4, 9. Isaac, Génesis 26, 17-25 Gedeón, Jueces 6, 11-24 Jacob, Génesis 28, 10-22 y 35, 1-7 Samuel, 1 Samuel 7, 1-13 1. Describa brevemente el encuentro entre la persona y Dios. ¿Qué hizo Dios? 2. ¿Por qué piensa que la persona edificó un altar o señal? 3. ¿Qué nombres especiales de Dios o del altar se mencionan en el texto? En el Antiguo Testamento leemos que las personas levantaban señales o altares como recordatorios de sus encuentros con Dios. Lugares tales como Betel, casa de Dios, y Rehobot, habitación, llegaron a ser recordatorios de la gran actividad de Dios en medio de su pueblo. Moisés nombró un altar como, el Señor es mi estandarte, y Samuel nombró una señal Benícer diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. 1 Samuel 7, 12. Estos altares o señales fueron marcas visibles de grandes encuentros espirituales con Dios. Ellas daban oportunidad para enseñarles a los hijos acerca de la actividad de Dios a favor de su pueblo.
Estos altares y monumentos fueron señales materiales de grandes encuentros espirituales con Dios. Viendo la perspectiva de Dios, Dios obra en secuencia para realizar sus divinos propósitos. Lo que hizo en el pasado lo hizo con el propósito del reino en mente. Lo que está haciendo en el presente es continuación de su obra en el pasado, y con el mismo propósito del reino en mente. Cada acto de Dios se fundamenta sobre el pasado pero con la mirada puesta en el futuro. Cuando Dios llamó a Abraham, Génesis 12, empezó a formar un pueblo para sí mismo. Cuando llamó a Isaac, él vio la perspectiva de Dios cuando le recordó su relación con su padre Abraham, Génesis 26, 24. A Jacob, Dios se identificó como el Dios de Abraham y de Isaac, Génesis 28, 13. Cuando Dios vino a Moisés lo ayudó a ver su perspectiva de lo que estaba haciendo en la historia. Le dijo que era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Éxodos 3, 6 a 10. En cada nuevo paso de su divino plan, Dios incluyó una persona. Al llamarla, a menudo Dios le recordaba su actividad, de modo que pudiera ver la perspectiva de Dios en lo que estaba ocurriendo. Dios dio la perspectiva de lo que estaba haciendo. Por todo el libro de Deuteronomio, Moisés repitió todo lo que Dios había hecho por Israel. Dios estaba alistándose para introducir al pueblo a la tierra prometida. Él quería que el pueblo, al dar un nuevo paso, tuviera una perspectiva de la historia. En la renovación del pacto, Moisés quería recordarle al pueblo que fueran fieles al seguir a Dios. Ellos estaban preparándose para un cambio de líderes, de Moisés a Josué, y para entrar en la tierra prometida. Necesitaban ver esta nueva dirección desde la perspectiva de Dios. Israel necesitaba ver que esa nueva dirección estaba en armonía con lo que Dios ya había estado haciendo. Moisés captó la perspectiva de lo que Dios estaba haciendo. Israel necesitaba ver que la nueva dirección estaba en armonía con lo que Dios ya había estado haciendo. En el diagrama que hemos estado usando, vea la página 19 de este libro. El propósito de Dios se ilustra mediante la flecha en la parte superior. Moisés observe la perspectiva que Dios le dio a Moisés cuando lo llamó desde la zarza que ardía, Éxodos 3. En las líneas en blanco, responda creando una nota, escriba pasado en las afirmaciones que se refieren a la actividad pasada de Dios con su pueblo. Escriba presente en las afirmaciones que Dios estaba haciendo al momento en que le hablaba a Moisés. Escriba futuro en las afirmaciones que se refieren a lo que Dios iba a hacer. 1. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob, verso 6. 2. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, verso 7. 3. He conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, versos 7, 8. 4. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel, verso 10. 5. Yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, verso 12. 6. He dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo. A una tierra que fluye leche y miel, verso 17. 7. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías. Y despojaréis a Egipto, versos 21 a 22. ¿Nota lo que Dios estaba haciendo con Moisés? Lo está ayudando a ver su llamamiento desde la perspectiva de Dios. Dios había obrado con Abraham, Isaac, Jacob e incluso con el padre de Moisés para formar una nación. Dios había prometido a Abraham que sacaría al pueblo de la esclavitud y les daría la tierra prometida.
Dios los había cuidado en Egipto. Ahora Dios estaba listo para responder a su sufrimiento. Dios había decidido incluir a Moisés en su divino propósito. Iba a usarlo para libertar a los israelitas de Egipto y al mismo tiempo despojar a los egipcios. Después que Moisés obedeciera, Dios los traería a la misma montaña para adorarle. Este culto de adoración en el monte sería para Moisés la señal de que Dios lo había enviado. Las afirmaciones 1, 2 y 6 son pasado. Las número 3 y 4 son presente. Las afirmaciones 5 y 7 son futuro. Dios quiere incluirlo a usted en sus propósitos. Él ha estado obrando en el mundo siempre, Juan 5, 17. Ha estado realizando sus propósitos en su vida desde antes que usted naciera. Dios le dijo a Jeremías el profeta, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, Jeremías 1, 5. Cuando Dios está listo para que usted dé un nuevo paso, o tome una nueva dirección en su actividad, siempre será la continuación de lo que Él ya ha estado haciendo en su vida. Él no se sale por la tangente, ni da rodeos sin sentido. Él edifica el carácter de usted de manera ordenada y con un propósito divino. Un inventario espiritual. Algo que he encontrado útil es identificar las señales espirituales en mi vida. Cada vez que he encontrado el llamamiento o las direcciones de Dios para mi vida, mentalmente he levantado un hito espiritual en ese punto. Un llamamiento espiritual me ayuda a identificar un tiempo de transición, decisión o dirección, cuando sé claramente que Dios me ha guiado. Con el correr del tiempo, puedo volver a mirar estas señales espirituales y ver cómo Dios ha sido fiel en dirigir mi vida de acuerdo a su divino propósito. Una señal espiritual identifica un tiempo de transición. Decisión o dirección cuando claramente sé que Dios me ha guiado. Cuando enfrento una decisión acerca de la dirección de Dios, reviso esas señales espirituales. No doy el siguiente paso fuera del contexto de la total actividad de Dios en mi vida. Esto me ayuda a ver la perspectiva de Dios en mi pasado y en mi presente. Luego miro las alternativas que se presentan delante de mí. Procuro ver cuál de las opciones parece ser la más consistente con lo que Dios ha estado haciendo en mi vida. A menudo una de estas direcciones es la más consistente con lo que Dios ya ha estado haciendo. Si ninguna parece ser consistente, continúo orando y esperando la dirección de Dios. Cuando las circunstancias no se alinean con lo que Dios dice en la Biblia y en la oración, concluyo que el tiempo no es el apropiado. Entonces espero que Dios me revele el tiempo que Él ha seleccionado. Usando señales espirituales. En sus propias palabras escriba una definición de una señal espiritual. Responda creando una nota. Según lo que entendió en el párrafo precedente, describa en sus propias palabras cómo podría usar las señales espirituales como ayuda para discernir la dirección de Dios al tomar una decisión. Responda creando una nota. ¿Piensa que las señales espirituales son una ayuda? ¿Cómo le ayudan? Responda creando una nota. Cuando me invitaron a venir a la Junta de Misiones Domésticas para dirigir el énfasis en la oración y despertamiento espiritual, nunca antes había hecho tal trabajo. Solo Dios podía revelarme si eso era parte de su divino propósito o no. Recordé las señales espirituales de mi vida para ver esta decisión desde la perspectiva de Dios. Crecí en un pueblo de Canadá en donde no había testimonio evangélico. Mi padre sirvió como pastor laico ayudando a empezar una misión allí. En mis años de adolescente empecé a sentir un profundo peso en mi corazón por las comunidades esparcidas por Canadá que no tenían una iglesia evangélica. En 1958 fui al seminario,
y Dios me indicó que amaba a mi nación hasta el punto de querer enviar por todo el país un gran movimiento de su espíritu. Cuando acepté el llamamiento de Dios para ir a Saskatoon como pastor, Dios usó la perspectiva de un despertamiento espiritual para afirmar mi llamado. En la unidad 11 leerá acerca del despertamiento espiritual que se esparció por todo el país en la década de los 70. Mi llamamiento a la Junta de Misiones Domésticas. En 1988 Bob Hamblin, de la Junta de Misiones Domésticas, me llamó y me dijo, Enrique, hemos orado mucho para llenar una posición en el área de oración por un despertamiento espiritual. Por 2 años hemos estado buscando a la persona, ¿consideraría usted venir y dirigir en el área del despertamiento espiritual? Al considerar la actividad de Dios en mi vida, señales espirituales, vi que un énfasis en el despertamiento espiritual ha sido un elemento importante en mi ministerio. Le dije al hermano Hamblin, ustedes podrían haberme pedido que hiciera cualquier cosa en el mundo, y ni siquiera hubiera orado por ello, excepto el despertamiento espiritual. Ha habido una corriente profunda en toda mi vida desde mi juventud, y más particularmente desde 1958. Después de mucha oración y confirmación en la palabra y de parte de otros creyentes, acepté la posición. Dios no me sacudió sino que centró mi vista en algo que Él ya había estado haciendo durante toda mi vida. El despertamiento espiritual ha sido una corriente profunda en toda mi vida. Prepare un inventario espiritual de su vida. Identifique sus propias señales espirituales. ¿Cuáles fueron los tiempos de transición, decisión o dirección en su vida cuando supo claramente que Dios lo estaba guiando? Use una hoja de papel aparte o un cuaderno para empezar su lista. Comience a hacerla hoy mismo y añada a ella según reflexiona y ora acerca de la actividad de Dios en su vida. En la sesión semanal del grupo habrá oportunidad para compartir algunas de sus señales espirituales. Repase la lección de hoy. Pida a Dios en oración que le indique una o más enseñanzas o escrituras que Él quiere que comprenda, aprenda y practique. Luego responda a lo siguiente, responda creando una nota, ¿cuál fue la enseñanza o escritura más significativa que leyó hoy? Ahora escríbala en una frase que pueda usar como oración. ¿Qué quiere Dios que haga en respuesta al estudio de hoy? Resumen: al tomar decisiones, la dificultad mayor tal vez no sea el escoger entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. En el lenguaje del cristiano no debe haber una negativa al Señor. Dios obra en forma continua para realizar sus propósitos divinos. Cuando Dios alista todo para que yo dé un nuevo paso o tome una nueva dirección en su actividad, será continuación de lo que Él ya ha estado haciendo en mi vida. Una señal o hito espiritual identifica un